Muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta lección número 2 de la cadena de discípulos y vamos a basarnos en en el video introductorio que les envié. Esta vez sí se los envié con suficiente tiempo para que lo pudieran ver. A Bernabé y Pablo. Vamos a ver esa relación de ellos dos, cómo uno ayuda al otro y cómo uno construye al otro y se construyen mutuamente y ambos hacen un trabajo de multiplicación y Dios bendice ese trabajo. Entonces vamos a utilizarlo como un modelo para nosotros para ir a ver qué podemos aprender y cómo nosotros podemos aplicar este modelo bíblico a nuestro ministerio también, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta bendición que tenemos de reunirnos alrededor de tus palabras, Padre. Padre, gracias por las personas que vinieron antes de nosotros, los que compartieron tu palabra y nos han extendido la antorcha a nosotros. Gracias por el ejemplo que nos pusiste con Pablo, Bernabé, los apóstoles, etcétera. Te pedimos, Señor, que nos guíes también, así como lo guiaste con ellos, que nos des la paz y la tranquilidad de saber que tú continúas guiándonos cada día que no estamos solos. Permite nuevamente que el Espíritu Santo guíe todas nuestras acciones y pensamientos, Señor. Esto lo pedimos siempre en el nombre de Cristo, para el beneficio de tu reino. Amén. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué es un consejero? ¿Qué es un consejero para ustedes? Ustedes han tenido, am, ¿cómo se llama? Experiencias con su consejero. Pero si ustedes pudiesen demostrar qué es un consejero, ¿qué sería? Teresa. Bueno, un consejero viene siendo una persona que tiene un conocimiento amplio sobre el tema del que, del cual se está hablando, y entonces ese consejero es el que nos puede dar los pasos, métodos, orientación para poder adentrarnos en ese tema que vamos a estudiar o el problema que tenemos. Pienso yo que un consejero es alguien que tiene el conocimiento específico en lo que nosotros tenemos duda o queremos aprender. Muy bien, entonces un consejero es una persona en la cual tiene unas características específicas o un conocimiento específico en el cual nosotros podemos consultar. Muy bien, gracias Teresa. Juan. Es una persona que nos guía, que nos orienta, que nos tiene paciencia, que nos tiene amor, ¿verdad? Para que nos enseñe, así como ustedes, como Academia Cristo. Gracias, Juan. Gracias por tu palabra. O sea, y realmente ustedes también para nosotros. Definitivamente, uno consigue, o sea, puede uno conseguir un buen consejero en cualquier sitio. Se conseguirá consejero en un buen sitio. ¿En qué sitios conseguimos un buen consejero? Si nosotros vamos a buscar un consejero para lo que estamos haciendo, lo podemos encontrar en cualquier lado. Juan. No, hermano, es difícil encontrar un buen consejero y que Bien, tenga paciencia, que nos tenga, más que nada, que nos tenga paciencia, sí, porque bien. a veces somos duros, ¿verdad? De cabeza y vamos aprendiendo lentamente y a veces se desespera la gente quisiera que aprendiéramos de la noche a la mañana y pues a veces eso es imposible, ¿verdad? Es con Sí, calma, con toda la paciencia. sí. Y de paso, además de entender que otro elemento importante, lo hemos mencionado varias veces, de por qué no se consigue, o sea, no es, hay que buscarlos bien, hay que buscar un buen consejero, Sofía. Bueno, un consejero es una persona que podría estar encargada o estaría encargada, ¿no? Como dicen, ¿no? Los hermanos, de tener paciencia, de aconsejarnos, de orientarnos, de capacitarnos de repente, de acuerdo al contexto, ¿no? Y mm, de, 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 de apoyarnos para algún crecimiento. En este caso sería el espiritual, ¿no? El de la palabra de Dios.
Y hay varias, entonces, excelente con las definiciones que nos han dado. O sea, hay varios aspectos de lo que es un consejero. O sea, la palabra consejero es bastante amplia, pero en general es eso, es una persona que sirve de apoyo, guía, y en la cual uno se puede apoyar. De hecho, la palabra hay una palabra parecida como consejero, que es bíblica, que se llama paracleto. Y paracleto es un nombre que se le da también al Espíritu Santo, que el paracleto, como el Espíritu Santo, nos carga, nos orienta y nos guía. Es el efecto que hace el paracleto, el Espíritu Santo. Hay una fotografía aquí muy famosa aquí en los Estados Unidos sobre lo que es un guerrero herido, se llama The Wounded Warrior, que es el guerrero herido. Y este guerrero herido es un soldado que viene evidentemente herido y hay alguien que lo está agarrando, lo está cargando y lo está llevando hacia un sitio seguro. Esa persona que lo carga y lo lleva es una definición de paracleto, alguien en el cual nosotros podemos apoyarnos y confiar. Entonces, en ese sentido, el apoyo puede ser emocional, tal como lo han mencionado ustedes, Juan, todo, que es alguien en el cual ustedes simplemente pueden confiar y que se sienten cercanos, que ese es el vínculo que nos une a nosotros como familia, como cristianos. Es como cuando Job estaba en sus momentos más difíciles y había la gente que estaba allí alrededor simplemente escuchándolos, nada más estando allí atentos. Eso a veces lloramos con los que lloran y ríen con los que ríen. Pero también, bien importante, es una persona que nos puede orientar de la forma bíblica, que es lo más crucial. Por eso es que es difícil, que es importante que cojamos un buen consejero, porque nos tiene que orientar en acorde a la palabra de Dios. Sofía. Una consulta, profesor. ¿El paracleto viene a ser el Espíritu Santo? Es lo que llaman, sí, o sea, la palabra paracleto es consejero, es que es consolador, pero también en el caso del paracleto lo llamamos el paracleto santo. Ah, El paracleto santo es el Espíritu Santo. Entonces, es una definición nuevamente como que nos puede dar una lupa importante de cuál es lo que hace un consejero, que es el que en este caso, por supuesto, el Espíritu Santo no solamente nos guía, sino que atestigua en nuestros corazones sobre la palabra, trabaja en nuestros corazones, hace el efecto de la santificación, nos llena, nos motiva, vive en nosotros. Este es el nuevo que le construye diariamente a ese nuevo hombre que Cristo ha creado. Entonces nosotros es lo mismo que hacemos para los demás, funcionamos para construir. Y recuerdan ah, lo que dijo Jesús, un ciego y el otro ciego, los dos caen por el infierno. Entonces, si yo voy a pedirle consulta y guías, me interesa y me importa que alguien tenga el conocimiento bíblico para yo poder estar tranquilo de que lo que me está haciendo me está guiando de la forma correcta. Y aquí vamos a tener una diferencia con el mundo. El mundo nos puede, o sea, por ejemplo, mi esposa, como ustedes saben, es consejera, o sea, ella es consejera mental, o sea, es psicólogo, psiquiatra, y trabaja dando consejería con nosotros. Sin embargo, la mayoría de los consejeros seculares van a diferir muchísimo en su consejo a lo que puede hacer un consejero cristiano. Por eso que es importante escoger a una persona que estemos en la misma línea. Porque una consejería secular va a tomar las cosas desde el punto de vista humano y no lo va a hacer desde el punto de vista cristiano y por lo tanto va a haber un gran conflicto y los resultados nunca pueden ser iguales, ¿no? O sea, no va a dar una guía basada en la verdad, en la palabra y las personas nunca van a llegar a tener lo que Dios promete, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento y por supuesto esa relación con Dios que al final del día nos permite estar con él cara a cara y llegar al cielo. Entonces lo que está en juego es muy importante. Entonces esta misma función de consejero que hacemos nosotros es exactamente lo que ustedes van a hacer. O sea, nosotros pasamos la antorcha y nuestra intención es que cada una de estas personas puedan hacer exactamente lo mismo y se multipliquen y se multipliquen. Yo creo que ustedes mm, hay una, hay una forma de hacer, no sé cómo explicarlo exactamente, si es de hacer unos grupos, hay grupos que se reúnen y hacen lo que llaman una pirámide. Entonces, una persona llama a otra y otra llama a otra y otra, o sea, y esa pirámide se va alimentando. La idea de esto es hacer una pirámide, pero una pirámide
con el sentido de compartir la palabra. Que uno al otro, al otro y al otro, y se van extendiendo de esa misma forma. Entonces, nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer también, la idea es que ustedes se conviertan en consejeros. En la Biblia podemos encontrar también a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando, pero una vez que llegó a Jesucristo, él enseguida pasó la antorcha. Y a sus discípulos les dijo, síganlo a él, y ustedes también me la mandan a otro. Entonces, la actitud de un consejero también siempre va a ser la de crear líderes y de apuntar a todos esos líderes a Cristo como tal y reflejar, por supuesto, el amor de Cristo. Nosotros sufrimos con los que sufren, reímos con los que ríen, oramos, hierro pule hierro, que significa que entre cristianos, hay muchas aplicaciones de eso, de hierro pule hierro. Por ejemplo, las mujeres son muy excelentes llamadas para dar consejos a las propias mujeres. Los hombres, nosotros nos reunimos y nos damos consejos a nosotros mismos y nos podemos moldear a nosotros mismos. Pero también podemos hablar de que los cristianos se pulen a sí mismos también entre los cristianos. O sea, somos los que nos alimentamos los unos a los otros. Esto va a ser esto es una definición importante porque es lo que nosotros vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestro ministerio. No solamente proclamar la palabra, sino servir de consejeros para todos. Entonces nos estamos enfocando en el modelo que vimos bíblico de Bernabé y de Pablo. Ustedes vieron el video y también leyeron los versículos. ¿Qué pueden decirme de Bernabé? ¿Qué piensan ustedes de Bernabé? ¿Cómo se llamaba Bernabé antes, Juan? ¿Y cuál es el significado de la palabra Bernabé? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, ¿qué le puedo decir de Bernabé? Dios lo usa para que Pablo, ¿verdad? Vaya y y le hable y y recupere la vista. Entonces, desde ahí, entonces Bernabé ya empieza a ser como el guía, el que lo orienta, el que lo lleva con los demás discípulos, porque Pablo solito, al llegar ahí, le tenían miedo porque decían, nos va a matar, ¿verdad? Entonces, Bernabé, pues, Dios lo usa como ustedes lo está usando, como consejero, como guía, como orientador. Sí, fíjense gracias Juan, fíjate la función tan importante que tuvo Bernabé para Pablo. Miren de dónde viene Pablo. Pablo viene de ser enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo. Cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. O sea, estás persiguiendo a mí. Cuando alguien atenta contra alguno de los hijos de Dios, ustedes o yo, realmente no está atentando contra ninguno de nosotros simplemente, sino que está atentando contra Dios mismo. Eso fue lo mismo que reflejó el rey David cuando reconoció su pecado, dijo, contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado. No está diciendo que no hizo mal con Bexabé o con Urías, pero está diciendo que está reconociendo que al final del día, realmente todo eso va en contra de Dios directamente. Sofía. Sí, profesor. Bernabé se llamaba José inicialmente, bueno, se llamaba José y Sí, después le pusieron el nombre de Bernabé, ¿cierto? correcto. Y Sí, bueno, como decía usted, el significado del nombre de Bernabé viene a ser hijo de profecía. es una de las formas, ¿cómo se llama? Es una forma de traducirlo, pero es hijo de consejo o de fortaleza. En inglés es encouragement, el que te da fortaleza. O sea, es un consolador, en otras palabras. Bernabé es eso, te da fortaleza, te da consuelo, te da consejo. Hijo de consejo. La persona que tú quieres, es el tipo de persona que tú quieres tener a tu lado. Con el cual, una persona constructiva, una persona que siempre está, que te dice las cosas, no creas tú que simplemente no es un yes, un sí señor, o a todo te dice que sí, que chévere, no, todo lo contrario, pero es una persona honesta, pero que es una persona que está buscando siempre construir,
O sea, aun cuando hace las críticas, las hace buscando, lo hace en amor, por supuesto, y buscando que la persona pueda crecer y mejorar, ¿no? Y lo hace libre de recelos, libre de egoísmo, que es muy importante. O sea, nosotros queremos ser como Bernabé. Nuevamente Bernabé es quien toma a Pablo bajo sus alas, bajo sus hombros, y él se responsabiliza por él. Y es una gran responsabilidad porque todo el mundo tenía miedo, como mencionó Juan. Y gracias a Bernabé, Pablo pudo estar en el círculo, entrar y moverse libremente y empezar a crecer en su ministerio que Dios le había preparado. Y ustedes ya vieron qué grande es Pablo dentro del cristianismo. Entonces, Bernabé es una tremenda herramienta que Dios utilizó para que el apóstol Pablo pudiese desarrollar su ministerio. Y como ven, Pablo llegó a ocupar una posición súper prominente dentro de la construcción del reino de Dios. Es exactamente lo que yo quiero. O sea, mi deseo, mi oración, es que cada uno de ustedes sepa mucho más, conozca y tenga una relación más profunda con Dios de lo que yo pueda tener. Y no es porque no aprecie mi relación con Dios, sino que primero que eso no me quita a mí nada de mi relación con Dios. Mi relación con Dios está bien y está creciendo. Pero mi alegría personal es ver cómo otras personas van creciendo y van aumentando y van aumentando y van aumentando. Yo voy a tratar de ser el mejor predicador posible de mí mismo, pero es mi deseo que cada uno de ustedes sea 3, 4, 5, 10 veces mejor que yo y lo mejor que Dios que puedan ser según el talento que Dios les ha dado. Porque no se trata de nosotros, se trata del trabajo de Dios y se trata de saber que ustedes forman parte importante de ese trabajo. O sea, es la actitud de un consejero. Consejero vela y hace que la otra persona crezca hasta donde pueda crecer. Juan, ¿tenías la mano levantada o se fue de la vez pasada? Fue de la vez pasada. Uy, me imagino que tenía la mano cansadísima, Juan. De haberla dejado así. Bueno, muy bien. Y de Pablo, entonces Bernabé, la Biblia nos dice de Bernabé que era un hombre, ¿de qué tipo de carácter? ¿Cómo era Bernabé? Creo que si leyeron el versículo dice que Bernabé era un hombre muy, pero muy, dice dos cosas, bastante bueno y lleno de él y lleno del Espíritu. Mucha gente llegó a la fe a través de Bernabé. Y nuevamente lo que hace que la gente llegue a la fe a través de Bernabé es el Espíritu que trabaja a través de Bernabé. Nosotros no hacemos más efectivo el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para hacer eso. Nosotros no lo vamos a hacer más efectivo. Lo que sí podemos hacer es quitar obstáculos. Como lo puse yo di una conferencia hace poquito en Chicago de liderazgo y mencioné que nosotros evidentemente no podemos hacer el Evangelio más efectivo de lo que ya es poderoso. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí hacemos nosotros es reflejar el amor de Cristo. Yo reflejo el amor de Cristo. Como yo reflejo el amor de Cristo, lo que yo puedo hacer con ayuda del Espíritu Santo es pulirme yo para que el amor de Cristo refleje claramente. ¿Cómo me pulo? Bueno, reflejando en mí, tratando de ser la mejor persona posible, reflejando en mí el carácter cristiano posible. O sea, no poniendo obstáculos. Muchísimas veces cuando nosotros tenemos una vida en la cual vivimos como si Dios no existiera, eso pone obstáculos porque la gente nos va a decir, bueno, no creo que lo que tú estés predicando tiene que ver con lo que tú haces. Es típico como, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Vamos a suponer que ustedes van a un gimnasio, ¿ok? Porque ustedes se quieren poner en forma y van a ir al gimnasio, se convencieron, finalmente vamos al gimnasio. Y cuando llegan al gimnasio, el entrenador que está allí está en peor forma que ustedes, pero 10 veces que cosa puede caminar. ¿Ustedes creen que va a ser, o sea, se animarían ustedes a alguien así? A lo mejor puede conocer muchas cosas, pero el punto está en que tú dices, bueno, si esta persona no es capaz de aplicar lo que sabe a sí mismo, ¿cómo creo que me lo va a aplicar a mí también? Entonces nosotros a eso nos pulimos para que reflejamos en nosotros, aplicamos esto
El cristianismo no es una filosofía, es un estilo de vida. Creemos en eso y por lo tanto actuamos acorde a lo que Dios nos dice. Entonces, Pablo, por su parte, probablemente se conocía con Bernabé. Y digo probablemente, no es exacto, pero hay vínculos. Ambos, Bernabé y Pablo, vienen de una religión, de una instrucción judía profunda. Los dos estudiaron bastante el judaísmo. Bernabé era levita, bien instruido, de la escuela de Gamaliel. Y el apóstol Pablo también era de la misma escuela. Así que es muy, pero muy probable de que ellos hayan compartido juntos y quizás esto ayudó a que Bernabé reconociera en Pablo su honestidad y que lo que estaba ocurriendo realmente era un cambio hecho por el Espíritu y no por otra cosa. Que por supuesto tiene sentido. Nadie, o sea, Pablo estaba comodísimo. Él tenía dinero, tenía poder, tenía autoridad, y cuando Cristo se le apareció, se convirtió en perseguido precisamente. Entonces, esas son cosas que tú dices, bueno, o sea, o se volvió loco o realmente esto ocurrió. Y evidentemente sabemos que no es ninguna locura, sino que, bueno, pues es lo que ocurrió a través de la intervención divina de Dios, ¿no? Pero bueno, ellos hacen una tremenda dupla, y podemos ver cómo uno, uno ayuda a construir el otro, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos en este caso ser los Bernabés de muchas personas, de todos los que nos están, vienen a nuestros pies. Entonces, el apóstol Pablo defiende muchísimo su ministerio. En estos versículos que tenemos, 1 Corintios 11:23, 15:7 al 8, 2 Corintios, etcétera, vemos en todos esos versículos, sí los pudieron leer, ¿verdad? Pero todos ellos tienen algo en común. Ahí está en la pantalla. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos versículos? ¿Y por qué eso era importante para el apóstol Pablo? Porque era necesario. ¿Qué él tiene de común todos estos versículos? 1 Corintios, o sea, estos que están aquí. ¿Hay alguien que tiene una Biblia en la mano para que nos pueda leer? Yo voy a buscar, por ejemplo, 2 Corintios 12, del 1 al 4. ¿Okay? ¿Alguien quiere buscar otro? Levante la mano. Sofía, por favor. Buscaré 2 Corintios. Usted va a buscar 12, 1 al 4, ¿no? Sí, ya la tengo aquí. 1 Corintios 11, 23. Ok, por favor. Dime si ya lo tienes, Sofía, para que lo leas para nosotros. Sí, permíteme un segundito. 1 Corintios 11, 23 y después 15 al 7, ¿no? Sí, por Ya, favor. tengo ahorita 1 Corintios 11, 23. Sí. 11, capítulo 11, verso 23. Ujú. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya estamos hablando está el apóstol Pablo, hablando de que él presenció lo de la Santa Cena, pero lo importante en este versículo que queremos resaltar es lo que yo lo recibí directamente del Señor, es lo que el apóstol Pablo sabe, su teología, su revelación, no fue necesariamente, no fue una instrucción, en este caso de su consejero Bernabé, sino que ya ¿cómo se llama? Su conocimiento venía de otro lado, venía directamente de Dios. Eso lo vamos a ver en el siguiente versículo también. ¿Lo tienes, Sofía? 1 Corintios 15, 7 y 7. 8. Ujú, 15, 7 y 8. Lo ujú, tengo. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ujú. Entonces está Y hablando el apóstol Pablo de cómo nuevamente
Cristo directamente. Él es un apóstol llamado por Cristo después. O sea, aunque el apóstol, Cristo no fue llamado, el apóstol Pablo no fue llamado como apóstol en su vida, mientras Cristo estuvo con nosotros, lo llamó posteriormente, pero directamente igual. Entonces, todo lo que es su llamamiento y todo su mensaje viene directamente por Dios. Yo les voy a leer 2 Corintios 12, 1 al 4. Dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, está hablando de sí mismo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Nuevamente el apóstol nos muestra de dónde viene todas las cosas que él tiene. Juan. Gálatas 1:1. Sí, hermano. No lo leo, ¿sí? Bueno, dice Pablo apóstol, no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces el llamamiento de Pablo es tan bueno como el llamamiento de los otros discípulos, no por su propia voluntad. Arturo. Sí, quiero leer el de Gálatas 11:24, pastor. Por favor, Arturo. Sí, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Excelente, excelente. O sea, cómo el Dios hace cosas precisamente para mostrar el poder de la palabra y cómo Él cambia lo que es incambiable. O sea, pasó Pablo de perseguir a la iglesia a ser un proclamador de ella. A mí me gusta mucho el versículo que dice que Pablo andaba respirando amenazas de muerte. Y cuando yo leo, o sea, cuando yo escucho eso, lo que se me viene en mente es un toro. Ustedes han visto las figuras de los toros que van en las corridas de toros, que van a embestir y cómo por el hocico están botando el aliento caliente de la rabia, o sea, lo que viene, esa ira. Bueno, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, con un gran recelo. Él pensaba que él estaba sirviendo a Dios y lo que estaba era persiguiéndolo. Y él lo dice después, el Señor me tuvo paciencia. El Señor me tuvo paciencia porque yo creí que estaba sirviéndole lo que le estaba era persiguiendo. Tremenda equivocada se echó. Y luego, él sabía muchísimo, pero no había conectado los puntos. Cuando Dios le revela, le muestra realmente enseguida todo lo que supo anteriormente, lo pudo comparar con la persona de Cristo y darse cuenta nuevamente de que estaba realmente lo que él quería defender era precisamente la persona de Cristo, no lo que todas las enseñanzas que había recibido sobre la ley y todo, que se habían tergiversado a través del tiempo. Teresa. Teresa. Sí, pastor, gracias. Perdón. Bueno, yo veo que todos estos versículos coinciden
en el fruto que dejó en ellos, el encuentro que tuvieron con Jesús, pero fue un encuentro en el plano espiritual, porque pues ninguno de ellos convivió con Jesús cuando él estuvo de forma humana, sino tuvieron un encuentro en ese plano espiritual y el fruto tan grande o la huella tan enorme que les dejó en ellos, pues ese alimento espiritual que recibieron al tener ese encuentro con Jesús. Es así como yo lo entiendo, pastor. No sé si estoy bien. Bueno, sí, o sea, el encuentro con Jesús nos deja a nosotros, hace un cambio permanente. O sea, a mí me gusta mucho la forma como Dios muestra lo que pasó con el apóstol Pablo. O sea, él venía persiguiendo a los cristianos. De hecho, nosotros echamos un poquitico para atrás en el libro de Hechos y nos vamos a encontrar a Pablo antes como Saulo, que es el hombre que está aguantándole a todo el mundo las chaquetas, toda la ropa, las túnicas, para que la gente pudiera agarrar las piedras. Él le facilitaba todo eso, el que ordenaba y mataran a Esteban, ¿no? Asesinando a todos los cristianos. Nuevamente respirando maldiciones, persiguiéndolos implacablemente, era un azote para todos los cristianos. Y cuando Jesús se le aparece, él queda ciego. Pero realmente no es que él quedó ciego cuando se le aparece Jesús, sino que Jesús le muestra que él estaba ciego, que él venía completamente ciego. Y esos días en los que él estuvo ciego fueron los tiempos donde él estuvo para poder reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y Dios le abrió los ojos. Y le abrió los ojos, no simplemente quitándole las escamas, sino mucho más importante, le abrió los ojos mostrándole que el prometido Mesías que él creía que estaba sirviendo no era otro, sino el mismo Jesucristo, y que el mensaje final, el mensaje del dulce evangelio, que lo transformó completamente. De ahí en adelante, Pablo se dedicó a servir verdaderamente a Dios ya con el conocimiento que Dios le estaba dando. Pero Pablo necesitaba dejar bien en claro que él tenía la autoridad como apóstol porque así fue, porque Dios lo había instituido directamente, y había muchas personas que querían tergiversar tanto su ministerio como, por supuesto, lo más importante, como su mensaje. Entonces, nos dice a nosotros, bueno, que lo que él está diciendo como inspirado pastor, apóstol, no es de él, sino es enseñanza directamente de Dios. En este sentido, hay personas, ustedes van a escuchar algunas veces de algunas personas que se denominan a sí mismos apóstoles. ¿Okay? La palabra apostolos es una palabra griega que significa enviado. En cierta forma, nosotros podemos decir que somos apóstoles de Dios, en el sentido más amplio. Sin embargo, es un título muy específico que en el sentido más angosto se lo dejamos solamente a los apóstoles. No lo utilizamos mucho porque entendemos que normalmente no estamos hablando del enviado normalmente, sino del título de apostolado que pertenece a los apóstoles que fueron originalmente. Hay personas hoy en día que claman para sí el título de apóstoles en el sentido angosto, y no es correcto. Y evidentemente, no solamente claman el título, sino que reclaman tener revelaciones directas de Dios, como las tuvo el apóstol Pablo, lo cual realmente sabemos que contradice lo que las escrituras dicen, porque dicen que no podemos añadir nada nuevo a lo que ya las escrituras están. Pero en el otro sentido, bueno, somos en el sentido más amplio, si podemos decir que somos apóstoles como enviados por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de Bernabé? Si ustedes ven la forma en que, si rescatamos los puntos más importantes, yo creo que mencionamos algunos, ¿qué podemos aprender de Bernabé? Para que ustedes también lo apliquen con sus propias estudiantes, con la gente que esté alrededor. ¿Qué aprendemos de Bernabé? ¿Qué creen ustedes que podemos aprender de él? Juan y luego 13. Lo que hizo con Pablo, ser buen consejero, ser buen guía, ser buen orientador. Por ejemplo, ve que han pasado cosas aquí en
la congregación o en la iglesia o en las ovejas de Dios, de que había 2 matrimonios que estaban separados. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues ir a platicar con la esposa, con el esposo. Pues gracias a Dios, de que le dije que ya regresaron, ya están nuevamente como pareja. Y pues eso es lo que tenemos que hacer, así como Bernabé con Pablo, ¿no? Lo orientaba, lo guiaba, le decía qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Pues es lo que, para eso nos estaban preparando ustedes, ¿no? Excelente, Juan. O sea, una de las palabras que tú hiciste, o sea, lo comparaste con lo que ustedes hicieron con los matrimonios que tenían problemas. Ustedes sirvieron como mediadores entre esos matrimonios, reconciliándolos, tal cual como Bernabé lo hizo entre Pablo y el resto de los cristianos. Los cristianos yo no quiero nada con ese señor. Y Bernabé fue el puente entre ellos, el puente que los conectó ante ambos. Excelente, un buen consejero, es una persona que es reconciliador o mediadora, entre otros también. Excelente. Arturo. Sí, bueno, pastor, Bernabé tuvo algo muy especial porque fue capaz de ver la gracia de Dios en la vida de los nuevos creyentes y capaz de infundir el aliento necesario para que a su propio estilo desarrollaran sus dones, talentos en favor del crecimiento del evangelio. Este Bernabé era generoso, pero también generoso y comprometido con el reino. Aquí yo creo que la vida de Bernabé nos hace ver que Dios nos va a permitir ver en nuevas personas la presencia de Dios y la oportunidad de dar a conocer la palabra. Y aquí lo más interesante es que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes y muchas veces no los hemos podido desarrollar. Y creo aquí la parte interesante de Bernabé es que pudo captar los dones de las personas y los hizo crecer generando talentos en favor del evangelio. Y creo que en este caso que estamos en el curso y con la idea de multiplicar discípulos, es tener la oportunidad de ver en cada una de las personas con las que compartimos qué talento tienen y apoyarlos para que se desarrollen, que es lo que usted decía en la parte de un consejero. ¿Qué puede hacer una persona que a lo mejor no sabe que tiene esa capacidad y despertarla y desarrollarla? ¿Para qué? Para el beneficio y bendición del evangelio y que la gente pueda conocer más de Dios. Eso creo que Bernabé proyectó, pastor. Gracias. Gracias, Arturo. Excelente. Se nota tu característica como profesor, como instructor, como el buen instructor, viendo cómo se pueden llevar a las personas a un siguiente nivel, utilizando sus talentos y sus fortalezas. Excelente, muy bien. Teresa, creo que tenías la mano levantada hace un rato. ¿Ibas a decir algo? No sé si te... Sí, bueno, una pregunta, pastor. Sí. No sé si Bernabé es el que ayuda a era el siervo de un rey, lo encuentra sobre el desierto y se quiere bautizar. Sí es Bernabé el que en el camino Bernabé se lo encuentra y lo bautiza. Creo que era de un etíope, era de Etiopía. ¿Y es él o me estoy confundiendo? No era Bernabé. Ya va. Ahorita... Perdón, pastor, me No, pero confundí. no está bien. Pero no era Bernabé, ya va. A veces me vuelvo un 8 porque algunos de los nombres me los aprendí más en el seminario en inglés. Y después cuando los voy a buscar en español me confundo. Mishra, Isaac, Abednego, son los tres o sea, son los judíos que estaban con Daniel. Pero después tengo que hacerme el 8, Misael, para poderme acordar en español, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a quién fue que mandó a Dios y le dijo que fuese al etíope? Arturo, ¿recuerdas? Sí, pastor, yo creo que lo que se refiere a la hermana es precisamente el bautizo del eunuco. Dice que Felipe subió, era Felipe, pastor Felipe. Felipe, exacto, fue Felipe. El pasaje que Sí. refiere al Señor, y él le anunció el evangelio, el eunuco pidió ser bautizado,
y Felipe lo bautizó en un río. A eso se refiere. Sí. No es Bernabé, pero bueno, Felipe en este caso sirvió como consejero, también es un buen ejemplo, para, ah, para el etíope, que era un delegado o un emisario del gobierno de Etiopía. Sí, Bueno, bueno, entonces, yo sí, perdón, sí, bueno, mi aportación era de que también podemos estar pues bien dispuestos, ¿no? O sea, disponibles siempre para poder aconsejar o apoyar a alguien. Muchas veces, bueno, a mí me ha pasado. Hay personas que no son muy gratas y siempre, a veces se antepone. Hay gente difícil de querer, ¿no? No sé si solo me pase a mí, pero pues no anteponer eso y estar dispuestos a hacer la obra de Jesús, sea gente fácil o difícil de querer. Esa es mi aportación, pastor. sí, y de hecho, Teresa, ahí es cuando más hace falta. O sea, la gente es fácil de creer, es fácil de creer. Pero cuando nosotros estamos llamados bueno, a utilizar el amor cristiano, es cuando la gente no es fácil de querer. Y como dice, o sea, ¿qué beneficio tiene si nosotros somos buenos con los que son buenos con nosotros? Entonces, es el amor agape. El amor agape que proviene de Cristo es ese amor que le da a la gente no lo que se merece, sino lo que necesita. Estas personas no se me lo merecen, igual que nosotros tampoco. Pero ese es el amor que necesitan y por lo tanto es un amor genuino. Es el amor de Cristo, que yo hago un esfuerzo. O sea, algunas personas dicen, oye, está siendo hipócrita. No, no estoy haciendo. Estoy movido por el amor de Cristo. Personalmente, a lo mejor a mí como persona, puedo tener rechazo porque la persona es muy tosca, en fin. Pero yo tomo un esfuerzo, hago aire y digo, Señor, muéstrame tu amor, dame tu amor, para mostrárselo a esta persona y nos revestimos con ese amor y se lo damos a la persona. Eso es legítimo, eso es real, eso no es mentira. O sea, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Cuando yo decido amarte, te voy a decidir amarte, independientemente de que personalmente pueda no estar motivado yo como yo, pero mi amor cristiano se antepone y ese triunfa y es un amor legítimo y verdadero. Así que después no tenemos que avergonzarnos ni nada por el estilo. Es decir, todas estas cosas que vimos de verdad son importantes. Desinteresado, pendiente de los demás, construyendo, humilde, o sea, muy servicial. Recuerden, fíjense que en el libro de Hechos, él es una de las personas que agarró y vendió las cosas que tenía, las puso a disposición de todos sus hermanos. O sea, no tenía nada, ninguna pizca de egoísmo. Y eso es lo que queremos realmente. Nosotros no tenía ego. Todos tenemos un poquitico de ego personal, pero en este sentido queremos que más bien ver crecer a los demás. O sea, como pastor, por ejemplo, y es lo que tenemos, nuevamente cada quien tiene su propio ministerio, pero ¿qué quisiera yo? O sea, ¿qué es lo que quisiera uno como pastor? Llegar a un sitio y que el ministerio explote. Sí, hay dos razones. Una razón, la razón buena es porque queremos que el reino de Dios crezca. Esa es la razón buena. Pero al mismo tiempo, mi naturaleza pecaminosa está allí y lo que tiene es un ego que quiere mostrar que, wow, que yo soy quizás mejor que el que estaba antes de mí. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, Bernabé era una persona desinteresada que no estaba preocupado porque Pablo fuese más grande que él, todo lo contrario. Y nosotros queremos que exactamente eso, que cada uno de nosotros, que los que estén con nosotros crezcan muchísimo más de lo que pudimos. Como los hijos nuestros. ¿Quién no quiere que los hijos de uno sean mejores que uno mismo? O sea, esa es la actitud que tenemos como Bernabé, entre otras cosas. Muy bien. Bernabé nos sirvió ya vimos que no sirvió como maestro doctrinal, pero el papel que desempeñó fue el de guía, sirvió de intermediario, de consolador, y también sirvió para de servirle, acompañar a Pablo en muchos ah, de los viajes que hizo. Y a veces, si bien no me estás diciendo, por ejemplo, una persona no tiene que decirme algo que yo no sepa, pero me puede decir lo mismo que yo sé cuando lo necesito. Hay momentos en los que yo sé que Cristo me ama,
Pero hay momentos en los que yo me siento tan mal que, como el salmista dice, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Mi corazón está en angustia. Te estás escondiendo de mí. Entonces mi hermano puede decirme, no, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Estas son las promesas. Esta es la realidad, hermano. Usted puede confiar en eso. Y eso ya yo lo sé, pero yo necesitaba escucharlo. Entonces muchísimas veces nosotros no necesariamente tenemos que escuchar cosas nuevas de otra persona, pero es bien bonito. A mí me encanta eso. Yo ahorita cuando estuve preparándome para la ponencia en Chicago en el grupo, este, me sentía bastante angustiado por lo que estaba pasando. Y fueron ustedes, muchos de mis propios hermanos, los que me dieron muchísimo ánimo. Y eso a mí me pareció extraordinario. O sea, le doy gracias a Dios de que me sentí así, porque me pudieron alimentar y yo me pude alimentar de cada uno de ustedes con las mismas cosas y fueron extraordinarios. Me sirvieron como, bueno, me regocijo, como dice la palabra, en mis debilidades, porque me pudieron permitir ver cómo ustedes oraban por mí, cómo me podían aconsejar y eso fue para mí espectacular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para muchos. Vamos a hacer ese paracleto, vamos a estar allí, vamos a acompañar a las personas, nos vamos a aconsejar, vamos a compartir las alegrías y también vamos a compartir las dificultades. Entonces, muchísimas veces a las personas no saben qué hacer y ustedes pueden ser esa persona que te dice a ti, ¿sabes qué? Yo veo en ti las características como para que tú puedas encargarte de trabajar con los niños, de trabajar con los jóvenes, de trabajar con los demás. Entonces, la voz de Dios que identifica y que anima también. Entonces, ustedes, ¿cómo creen ustedes que puedan aplicar eso cuando ustedes, con las personas, tanto como con su consejero o cuando ustedes vayan a ser consejeros? ¿Podemos poner todo esto en práctica? ¿Podemos imitarlos? Ya como dice Juan, mostrar, o sea, así como ustedes apreciaron mucho la paciencia, sean pacientes. Muestren amor sobre todas las cosas, amor incondicional, que la gente nuevamente vea que no hay una agenda detrás de todo esto. Pregunta para ustedes, y es importante que sean bien honestos. Cuando ustedes entraron a la Academia Cristo, ¿cuántos de ustedes pensaron que en algún momento que haya algo atrás había, que en algún momento me cobran, en algún momento quieren algo, ya me van a pedir, o sea, en algún momento algo va a pasar como eso? ¿Cuántos de ustedes les pasó algo así? ¿Alguno de ustedes pensó así? Juan. La verdad, pues sí, porque en todas partes quieren el diezmo. Ya en algún momento me van a pedir, en algún momento me van a pedir. O sea, eso es que el mundo actúa de esa manera, ¿no? La vida nada cambia. Sin de Dice gratis. un hermano, disculpe, dice un hermano, una ofrendita de amor. Bueno, pero el punto está en que eso cambia después cuando, o sea, que la gente vea que estamos haciendo las cosas simplemente porque el amor de Dios nos impulsa. Que no hay ninguna otra agenda, sino que la gente pueda conocer a Cristo como tal. Y eso se lo van a ir ganando ustedes con el tiempo, cuando la gente los vea. Eso no se tiene de un día para otro. Pero ya con el tiempo la gente puede ver y entender con sus acciones, entonces, que realmente el interés no es otro, sino que, mira, lo que yo quiero es que tú conozcas a Cristo como tal. Ese es como dijo el apóstol Pablo, ustedes son mi corona, ustedes son mi premio. Yo doy gracias a Dios por ustedes también todos los días. Entonces, imitemos eso, ¿no? Imitemos ese trabajo de hormiga, este trabajo es fuerte. Ustedes que, sobre todo, o sea, el trabajo pastoral es un trabajo muy reconfortante, honestamente, porque llevamos de buena primera mano, podemos ver lo que hace el Evangelio. Hasta los mismos ángeles ellos anhelan ver estas cosas. O sea, ellos nos envidian el trabajo que estamos haciendo nosotros. Es una gran bendición poder ver cómo la palabra no retorna vacía. Pero también el trabajo pastoral, que por eso lleva la gestola, se describe como un yugo. O sea, donde hay que jalar, donde puede ser un trabajo bastante fuerte. Pero no estamos solos. Estamos con Dios, quien está arando con nosotros, quien está llevando el guía, el que hace el trabajo pesado. Entonces,
Él nos hace nuestra carga ligera. Así vamos a llevar nuestra, nuestro trabajo. Ahora, Dios se encarga de hacer todas las cosas. O sea, el trabajo de Dios está garantizado. Nuevamente, eso fue parte del mensaje que me pude dar en la conferencia de liderazgo. Como líder, yo tengo mis propias responsabilidades, pero ya el secreto o el éxito de mi ministerio está garantizado por lo que Cristo hizo. No hay una sola persona que se vaya a perder. O sea, dice que todos los que Dios fueron, los que llamó Dios, los que tiene Cristo en su mano, y ninguno se le va a caer. Entonces el ministerio de Cristo está garantizado. Algunas personas dicen entonces, bueno, si Dios está garantizando todo esto y no se va a caer ninguno, entonces, ¿de qué sirve la planeación? ¿Hay alguna, vale la pena planear o no vale la pena planear? Juan, ¿vamos a planear o no vamos a planear? Como dice aquel dicho, uno propone, pero Dios dispone. Excelente, Juan. Así es. Vamos a darle a Dios algo que bendecir. Y vemos que el apóstol Pablo había planeado ir a hacer un viaje y después no se dio, pero él planea. O sea, Dios nos dice a nosotros que todo el mundo uno debe utilizar los talentos que Dios le ha dado. Vemos muchas veces que, por ejemplo, en el caso de José, a mí me gusta mucho como Dios le reveló lo que iba a pasar, pero después le dijo a José, ponte a trabajar y ponte a pensar en lo que debes hacer para que puedas mitigar todo esto. Y José puso revelación divina más su propio pensamiento para poder tener un plan. O sea, los planes son, está bien, no le quitan nada a la gracia de Dios. De hecho, podemos entrar entonces a este concepto que está aquí. Vamos a leerlo y yo quiero que ustedes me digan si hay algo de malo en esto, si alguien puede ver algo de malo en este comentario. Ya que el poder yace en la palabra, el único plan del ministerio que debemos tener es predicar la palabra. Cualquier cosa más allá que eso sería reemplazar los medios de gracia con métodos humanos. ¿De acuerdo? No de acuerdo, parcialmente de acuerdo. ¿Qué creen ustedes? Marcelo. Entonces, si no me equivoco, deja más allá lo que habló al principio del comportamiento de la persona. No sé si esa es la... Ok, entonces, ¿crees tú que estás de acuerdo con esta declaración, con este concepto de que lo único que podemos nosotros, el único plan que podemos tener es el de predicar la palabra, más nada? No está bien, no es necesario, ni está bien, de hecho, para nosotros hacer ningún otro tipo de plan humano. Esta pregunta difícil. Todo en oración. Porque, por ejemplo, Academia de Cristo es una planeación. Ujú. Y de hecho, ustedes ya que nos conocen, pero vamos a entrar en lo que es la guía de meta, la planeación. O sea, evidentemente, aquí hay algo interesante, algo importante. Nuevamente, no necesariamente la intención es mala, pero como dice el proverbio, el camino del infierno está lleno de está empedrado de buenas intenciones. O sea, muchas de las grandes herejías no se hicieron, o sea, no se hacen deliberadamente. Cuando los judíos empezaron a poner leyes sobre leyes, estaban tratando de proteger la ley. Bueno, ¿y qué es trabajo? Esto. Oh, ¿y cómo sé qué es trabajo? Entonces vamos a empezar a definir y se enredaron todos. Con la mejor intención del mundo, pero el resultado fue terrible. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que yo tengo que morir y sufrir, Jesús dijo, no, que no te ocurra eso, con la mejor intención del mundo. Jesús se devuelve y le dice, aléjate de mí, Satanás. Eso no es la mejor intención del mundo, tú no sabes lo que estás diciendo. Bueno, aquí en este caso, lo que vemos positivo es que evidentemente hay una confusión entre dos cosas. Y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ciertamente, como yo dije anteriormente, el ministerio de Dios está garantizado. Pero eso no significa que nosotros no debamos planear. Dios nos da a nosotros la potestad y nos da a nosotros talentos para que lo utilicemos.
vamos a darle algo a Dios que bendecir. Nosotros no le vamos a decir a Dios qué hacer, pero vamos a tirar semillas, vamos a planificar, vamos a poner objetivos y veremos a ver qué ocurre con todo eso. Eso está bastante bien. No tiene ningún inconveniente que lo hagamos. No estamos quitándole ninguna gloria a Dios porque todo lo bueno que ocurra, lo importante es saber y entender que no proviene, o sea, el resultado lo va a tener Dios como tal. Ninguno de nosotros puede convencer y crear fe. Solamente Dios puede hacer eso. Pero sí podemos nuevamente quitar trabas y buscar ser bien efectivos en lo que hacemos. Y en eso también nos muestra el apóstol Pablo, era bien astuto, bastante astuto de cómo él lleva el mensaje, cuando él estaba hablando con los griegos, él hablaba en términos que lo podían entender, o sea, planificaba lo que estaba haciendo, planificaba sus viajes para alcanzar a la mayoría de las personas. Entonces, es correcto poder planificar. El mismo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, tenía una persona que se encargaba de el dinero, de administrarlo, de llevarlo, o sea, todo eso era forma para los viajes, para gastarlo, no era simplemente vámonos y ya está, sino tenía un orden y una planeación, ¿no? Una planificación. Entonces, vemos que nosotros no podemos, o sea, el plan nuestro no es lo que va a hacer cambiar a la gente, no es el que va a convencer. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. El poder de Dios, yo no me arrepiento del evangelio porque es el poder de Dios para todo, para la salvación. Entonces, la palabra tiene su propio poder. ¿Okay? Nosotros no hacemos absolutamente nada. Aquí, ¿quién quiere leer este? Yo lo leo, pastor. Sí. Dice, la poderosa palabra no tiene efecto aparte de su uso. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 y 15. Este es un buen versículo, es un excelente versículo que nos muestra a nosotros realmente cuáles son los dos componentes. El componente magisterial o divino, el poder lo tiene la palabra. Sin embargo, esta palabra, alguien tiene que llevarla y ese es el elemento ministerial que somos nosotros. Los pies de ustedes son hermosos. Y son hermosos porque llevan algo importante, pero nosotros son los que Dios ha escogido para llevarlo. Entonces nosotros hacemos un efecto y tenemos el efecto simplemente de transportar algo. Y aquí está la causa instrumental o magisterial es la de Dios y el poder de Dios. Nosotros somos el elemento que Dios usa para hacer que esa palabra llegue a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque la palabra existe y tiene poder, pero tiene que ser escuchada, tiene que ser expuesta a las personas y ahí es donde entramos nosotros. Así sea que nosotros agarremos una Biblia y se la entreguemos a la persona y la persona la lea. Bueno, estamos haciendo nosotros quien está llevando. Estamos animando a que las personas la lean. También estamos siendo nosotros el elemento ministerial para que las personas vean. Igual, la parábola del sembrador es muy buena. El sembrador tira la semilla. Ese es nuestro trabajo, tirar la semilla. Que la semilla crezca ya no es nuestro trabajo, es trabajo del Espíritu Santo. O sea, y no hay que confundir ninguno de los dos. Entonces nosotros podemos planificar, entendiendo que al final del día Dios es quien dispone los resultados, pero está bien que nosotros seamos diligentes con nuestro tiempo y con nuestros esfuerzos. Entonces, no igual con nuestra propia seguridad y paz, saber de que el poder de Dios está en su palabra. Y que nunca retorna vacía. Por eso les digo, hermanos, que no se pongan mal cuando, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo porque cuesta y cada vez es peor. ¿No se acuerdan lo que dice, lo que pasa en Apocalipsis? Que en los últimos días las cosas van a estar más duras y van a estar más duras. Entonces, si yo he estado tratando de formar mi grupo sembrador y no se me ha dado mucho, yo veo que a otras personas sí les da,
no se sientan que yo soy menos que el otro, sino que sencillamente tenemos ministerios diferentes. Ambos son importantes y ambos glorifican a Dios. Y nuestro esfuerzo no está vacío y sus pies siguen siendo muy hermosos. Así que, vamos a utilizar los mismos métodos. No ha cambiado nada en la Academia de Cristo. Nuestro principio para compartir la palabra son exactamente los mismos. El apóstol Pablo buscaba puntos de encuentro con la gente. Cristo utilizaba las parábolas muchísimo porque son cosas que la gente podía entender. Y es por eso que ustedes en sus comunidades que conocen su medio y su entorno son los indicados para llevar el mensaje. Más que yo o más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes conocen y pueden llevar este mensaje y ¿cómo se llama? Y hacerlo mucho, o sea, aplicarlo a las necesidades de cada quien. Eso nosotros lo llamamos teológicamente ley específico y evangelio específico. En otras palabras, por ejemplo, ustedes conocen más los pecados que abundan más en la comunidad, en la gente, y por lo tanto pueden hacer énfasis en ellos. Y también, asimismo, cuando la gente se arrepiente, en el evangelio específico, el perdón de esos mismos pecados para todas las personas. Pero el método de compartir siempre va a ser el mismo. Entonces, en esto de la planificación tenemos lo de la guía de metas. Y la guía de metas es un plan en el cual ustedes pueden poner dos tipos de metas, metas ministeriales, pero también metas personales. ¿Quiénes de ustedes han hecho ya las guías de metas? ¿Quiénes están familiarizados con esto? ¿Alguno de ustedes ha hecho ya alguna guía de metas? Creo que sí, ¿no? De hecho, hemos hablado con algunos de ustedes he hablado sobre eso. Bueno, de todos modos la idea es que con su consejero, cada uno de ustedes desarrolle su guía de metas. Les voy a pasar ahora que termine la clase, les voy a pasar en el chat un par de links para que refresquen lo que es la guía de metas, donde tenemos unos videos de qué consiste la guía de metas y luego lo vamos a desarrollar. Y al final de este curso, parte de eso es tener nuestra guía de metas lista. O sea, que es mi plan de cómo yo voy a hacer las cosas. Yo, por ejemplo, necesito muchísimo. Hay personas que pueden tener, que básicamente tienen la guía de metas en su cabeza, pero las tienen, no es que no la tengan. Yo necesito escribirla. ¿Por qué? Porque mi cabeza no es tan organizada. Estoy generalmente ando muy disperso. Y necesito una ruta o un plan. ¿Cómo voy a llegar de aquí a aquí? ¿Cómo voy a llegar de aquí a aquí? ¿Cómo llego de aquí a allá? La guía de metas muchísimas veces es como una construcción de Lego. Lego son esos bloques que se van pegando. O sea, para poder construir algo tienes que saber qué pones primero, qué pones después, qué pones, qué así hasta que puedes llegar a terminar. Tal cual como se construye una casa. No pones el techo, sino tienes la simiente al principio para poder llegar hasta el final, y es lo que vamos a hacer. Entonces la guía de metas son objetivos personales, o sea, porque tenemos que verlo todo junto, no es simplemente, ustedes tienen varios ministerios, yo tengo ministerios. Tengo el ministerio de mi familia. Dios me ha llamado a ser padre, me ha llamado a ser esposo, me ha llamado a ser amigo. Eso es un ministerio que tengo allí. Tengo familia extendida, la cual tengo una influencia sobre ellos y tengo un deber sobre cada uno de ellos. Tengo también el ministerio mío, mi cuerpo, tengo que mantenerlo bien. Si no mantengo, si me dedico simplemente a trabajar y no cuido mi cuerpo, lo voy a destruir y por lo tanto voy a cortar el tiempo. Entonces no, tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. Y está también mi ministerio con el grupo Sembrador, con las personas que tengo alrededor. Entonces nos vamos a proponer diferentes metas, o sea, físicas, familiares también, para mantener las cosas en balance, porque no se puede simplemente hacer uno. Muchas veces, lamentablemente, en el trabajo pastoral, algunas veces el trabajo del pastor hace que haya problemas en su casa. ¿Por qué? Porque no hay un balance. Se dedica demasiado tiempo al trabajo pastoral y descuida a su esposa y a su familia. Eso no debe ser. Tiene que llevarse un balance con todas las cosas. ¿Preguntas sobre la guía de metas?
Aquí tenemos a Diosnel, un ejemplo. Diosnel Castro de Paraguay. Diosnel, él habla 2 idiomas. Él habla un idioma indígena de Paraguay y también habla el español. Él era el agente de seguridad y está llevando la palabra también por allá. Entonces, fíjense que uno de sus objetivos, ya le están discipulados, dice que desea que muchas personas estudien la Biblia y que se reúnan con la Academia de Cristo para ser bien informados, para aprender y enseñar las Sagradas Escrituras. Esto es muy común entre nosotros también, simplemente vamos a tener muchísimas veces todo esto. em, Aspiraciones comunes o objetivos comunes. Ahora, de aquí, la guía de metas nos va a ayudar a cómo vamos a lograr a que eso ocurra. No simplemente con un deseo, por supuesto vamos a orar muchísimo, pero tenemos que buscar la forma en que los pies nuestros lleguen hasta donde tienen que llegar para llevar la palabra. Y aquí está, por ejemplo, otra guía, un ejemplo de lo que va en la guía. La guía tiene un plan de estudios de la Biblia por personal para que ustedes lo compartan con su consejero y tiene una serie de puntos a seguir y cuáles son los pasos que vamos a dar para nosotros llegar hasta allá. Ok, yo quisiera poner un grupo sembrador, idealmente debería estar para esta fecha, y bueno, vamos a agarrar y vamos a empezar a invitar a las personas, a quien tenemos, o sea, utilizamos un plan. De eso se trata la guía de metas y ya la discutirán con mayor profundidad con su consejero. ¿Preguntas? Todo está claro con, por ejemplo, el papel de Bernabé como consejero de Pablo y cómo lo podemos aplicar. Ya vieron, si tomamos nuevamente, esto es en la medida de que vamos avanzando, vamos a ir asimilando cada vez más el significado y cómo cada uno de nosotros, como dijo Arturo, identificando a los líderes y cómo podemos llevarlo, desarrollar, maximizar todo su potencial. Pero la actitud es importante, la actitud de humildad, ¿no? Y de honor. El papel de los medios de gracia, o sea, la causa instrumental o magisterial es el poder de Dios, indiscutible, toda la gloria para Dios, y nosotros somos la causa ministerial, que es nuestro papel de ser diligentes en lo que, recuerdan como dice Dios, ustedes fueron escogidos para las buenas obras que Dios escogió antemano. O sea, Dios nos escogió para hacer, somos las manos de Dios, somos la voz de Dios. Y hasta el punto donde Dios nos da a nosotros las llaves del cielo. Entonces, lo que es que Dios te dice a ti, que cada uno de ustedes, a quien ustedes les perdonen sus pecados, los pecados les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, sus pecados no son perdonados. Imagínense ustedes cómo Dios está transfiriendo eso en nosotros. El poder viene de Él, pero nos utiliza como causa ministerial. Y bueno, la guía de metas va a ser una herramienta de nosotros para poder ser diligentes en nuestro tiempo, tener un balance y darle a Dios algo que bendecir. El Señor bendecirá en este acorde. Puede, ah, puede salir sumamente bien o simplemente, a lo mejor no, pero en ninguno de los casos nuestro tiempo no está perdido ni se hizo algo que Dios no quisiera que hiciéramos. Para muchos serán aroma de vida, para otros serán pestilencia de muerte, no lo escogemos nosotros. Pero en ambos casos Dios es glorificado. La próxima lección, entonces, ya sabemos la próxima semana, hoy es jueves, el próximo lunes a la misma hora. Yo voy a estar el lunes, si a esta hora, yo en Milwaukee, me voy este fin de semana, porque tengo que presentar para el seminario allá en Wisconsin, en Mequon, a nuestros estudiantes del seminario. Los seminaristas van a aprender lo que está haciendo la Academia de Cristo y se van a deleitar sabiendo que ustedes están haciendo lo que están haciendo. Nuevamente les envío los links, la hoja del estudiante para que se vayan introduciendo con la lección número 3. ¿Preguntas? ¿No? Entonces cerramos con una oración. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por todas las personas que has enviado a nuestras vidas. Sus pies han sido hermosos. Gracias por todas estas personas que
Señor, nos han venido hacia nosotros y nos han predicado el Evangelio. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes también, Señor, a entender que somos ese instrumento ministerial que has escogido para que nosotros también llevemos estas buenas nuevas vitales a tanta gente que lo necesita, Señor. Danos esa misma actitud de Bernabé, de ser ese consolador, servicial, de ser ese paracleto, esa persona que está allí, Señor, que es digna de confianza y que las personas nos puedan ver de esa forma, que se reflejemos tu amor para que te puedan ver claramente a ti, Señor, y no a nosotros. Bendice nuestra familia, bendícenos este fin de semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a poner aquí esto, share y recording stop.